Sobre este tema, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Es lógico? ¿No es lógico? ¿Se apega a la ley o no? ¿A la Constitución? ¿A las modificaciones constitucionales que se hizo en base a esta, la no reelección parlamentaria? Esta decisión tomada por el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos aquí con Karin Guevara, quien ha sido básicamente integrante de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, pero además es especialista en temas electorales. Karin, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En principio, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir con nosotros, por favor, y para que nos expliques cuál ha sido el criterio asumido dentro de este debate del Jurado Nacional de Elecciones para que finalmente se determine de que sí pueden postular aquellos que han sido disueltos el pasado 30 de septiembre. En efecto, a ver, el acuerdo del Pleno no da mayores argumentos que sustenten su decisión. En efecto, quizás eso ya lo desarrolle mucho mejor al momento de resolver las tachas que se vayan a presentar en grado de apelación ante ellos. Yo creo que un argumento válido que podría sustentar su posición es el hecho de que el artículo que habla, el 90A, de la reelección de los congresistas, habla de un periodo inmediato. A diferencia del artículo que prohíbe la reelección de alcaldes y gobernadores, no respectivamente, que habla de no pueden ser reelectos de manera general, ¿no? Entonces, si hablamos de un periodo inmediato, se entiende un nuevo periodo, en este caso, tratándose de los congresistas, un nuevo periodo parlamentario. Así es. Este periodo parlamentario ha sido interrumpido. Entonces, ellos podrían ser reelectos para un periodo complementario dentro de su periodo parlamentario. O sea, ellos no tenían ningún tipo de limitación. En este caso, ese sería un argumento que sustentaría la posición del Pleno sin contradecir sus anteriores posiciones en el caso que ha resuelto de la reelección de alcaldes y gobernadores y también en la participación de las organizaciones políticas locales, ¿no? Y en el contexto electoral, Karin, ¿qué es lo que determina finalmente o qué significa en el contexto electoral legal el término revocarse? Porque esa es la palabra, el verbo que termina utilizando el Ejecutivo cuando emite el decreto supremo disolviendo el Congreso, cuando se revoca finalmente el periodo legislativo de aquellos que tenían que irse a su casa, pero que ahora pueden postular. ¿Cómo se aplica el término revocarse el mandato? Porque muchos entienden, si te están revocando, si te están mandando, entonces ya no puedes postular, no puedes volver a presentarte hasta que termine el periodo por el cual has sido elegido, pero que no lo vas a cumplir, y hasta que cumplas la norma de que un periodo inmediato tampoco puedes presentarte. Tu posición es válida, es un argumento válido en realidad, pero la posición del Pleno ha sido muy distinta. En efecto, si no hablamos de reelección, se entiende, no puedo ser reelegido. Ahora, para dar mayor sustento a esta posición del Pleno, se tiene que analizar los artículos en específico. El artículo 90, a diferencia de los artículos que prohíben la reelección de alcaldes y gobernadores, habla de un periodo. No pueden ser reelectos de manera general, lo cual se aplicaría a la posición que tú me estás comentando. En el caso de los congresistas, habla de un periodo inmediato. Entonces, es más específico. Se entiende que habla de un periodo parlamentario completo, es decir, de 5 años. Ese sería un argumento para sustentar la posición del Pleno. Y bajo ese criterio, por ejemplo, si aplicáramos supletoriamente en un contexto electoral, si un alcalde, me voy anticipando porque creo que esa decisión del jurado va a sentar un precedente. Si un alcalde, el próximo año estamos entrando en fase de revocatoria, que pueden comenzar el tema de revocatoria de alcaldes, es revocado, ¿podría apelar al mismo criterio que se aplicó del jurado para los congresistas disueltos para que un alcalde revocado pueda volver a presentarse para culminar el mandato por el cual él ha sido sacado? Interesante. Complicado, además. Vamos a ver cómo lo va a sustentar el Pleno, en realidad. Yo creo que en ese caso, lo que sucede cuando una autoridad, a diferencia de la revocatoria, en realidad no ha sido revocado, el Congreso ha sido disuelto. Sí, disuelto. La figura que se aplica, la revocatoria para alcaldes y gobernadores. Pero es la interrupción de un periodo. Sí, pero el tema acá de la revocatoria es cuando se juntan firmas. Se entiende que esas firmas es como el retiro de la confianza que el pueblo te dio en su momento cuando fuiste elegido. Entonces, cuando hay ese retiro de confianza, significa que ya no puedes volver a postular. Es una posición que ya se ha dado en el Pleno. Y llegar a ese extremo de esperar el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones no termina desnudando ese vacío dentro de la Constitución sobre qué va a pasar con un Congreso disuelto, qué va a pasar con los disueltos congresistas, si pueden o no pueden postular.
Mira, tratándose de los alcaldes, puede presentarse lo que tú me estás señalando. No obstante, esta posición de que los alcaldes revocados puedan postular ya se ha dado y ya se les ha dicho que no. Claro, pero y los alcaldes que no han podido postular dirán, oye, ¿cómo entonces a este congresista que ha sido disuelto si le permiten postular? Si la resolución del decreto supremo decía que se revoca el periodo legislativo. Lo que pasa es que el Congreso no es que sea revocado, el Congreso en realidad ha sido disuelto, que es una figura diferente a la revocatoria de alcaldes. Claro, me refiero al verbo que termina completando precisamente el artículo primero cuando se determina la disolución del Congreso, pero que en cierto modo va a sentar un precedente. Y ese precedente, ¿cómo tiene que ser finalmente formalizado dentro de la Constitución? ¿Se necesita una enmienda constitucional al respecto? No, en ese caso no. ¿No? Lo que pasa es que el jurado, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, ellos no tienen lo que se llama los precedentes vinculantes, ¿no? Ellos lo que tienen es un desarrollo de doctrina jurisprudencial respecto a las posiciones que ellos van tomando en los diversos casos que ellos han ido resolviendo. Es por eso que ellos siempre señalan que cuando se presente una controversia, en este caso una incertidumbre jurídica, ellos pueden, en el caso de una incertidumbre, levantar un acuerdo, como ya lo ha hecho anteriores plenos, y no esperar el caso concreto, que es lo precisamente se ha estado cuestionando al jurado, que lamentablemente no ha podido precisar los alcances de la reelección en el reglamento que sacaron, ¿no? de inscripción de listas. Ha esperado a la presión, a la coyuntura, ¿no? Luego que lo hiciera la consulta a la OMPE, a que lo hiciera el jurado electoral especial, ¿no? Pero te pregunto algo más. A mí me preocupa que tras este cierre del Congreso se hayan desnudado muchísimos vacíos en la Constitución, en cuanto a competencia de la Comisión Permanente, en que si la Comisión Permanente tiene facultades, por ejemplo, para que pueda continuar con las acusaciones en la subcomisión de acusaciones constitucionales, si es que la Comisión Permanente puede elevar una demanda competencial al Tribunal Constitucional, cuáles son los límites o los alcances de una Comisión Permanente que en estos momentos se encuentra en tela de juicio, en una controversia, el tema también de la postulación de los congresistas o no, si pueden o no postular. No hace falta una enmienda constitucional en esos aspectos, en todos los vacíos. Jurídicamente te pregunto, tú que eres una mujer de leyes, ¿no hace falta una enmienda constitucional o enmiendas constitucionales para que se pueda mejorar las reglas de juego en la Carta Magna del país? Lo que pasa es que la naturaleza de una constitución debe ser lo más genérica posible, para que se vaya adecuando en el tiempo. No podemos hacer una reforma constitucional... ¿Una rígida? Exacto. La rigidez va a motivar a que nos veamos obligados a hacer estas reformas. En cambio, cuando se aplica una regla muy general, es factible interpretación y adaptarla en el tiempo, porque el derecho se acomoda conforme se va desarrollando nuestra sociedad. Eres especialista en temas electorales, eres una mujer de leyes y eres una ciudadana peruana. Sí. Te pregunto algo. En ese tema de interpretaciones, ¿el presidente Vizcarra en estos momentos en funciones podría presentarse el 2021? Bueno, él no ha sido elegido directamente, ha sido parte de la plancha electoral de la terna presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. La votación se hizo sobre Pedro Pablo Kuczynski. Por arrastre entra Vizcarra y entra Mercedes Arauz. En este caso, bajo esa misma figura, si al presidente Vizcarra se le antoja querer presentarse, ¿lo puede hacer? ¿Podría el Jurado Nacional de Elecciones admitir su candidatura? Lo que pasa que la figura de la reelección en realidad, en estricto, es yo postulo bajo el mismo cargo, bajo el cual yo fui electa. Ya, si ha sido vicepresidente... Si yo soy alcalde, postulo nuevamente a la figura de alcalde en el mismo distrito. Pero tú puedes postular bajo el cargo de primera regidora en el mismo distrito, siguiente proceso. Claro, esa sería, por ejemplo, una figura de reelección en estricto senso. ¿Ya? Esa sí es una figura de reelección. Ahora, si Vizcarra quisiera postular, pues lo puede hacer, ¿no? ¿Lo puede hacer? Claro. ¿Nadie le prohíbe? No. O sea, es un tema básicamente de decisión política o de compromiso social que él tenga. Él fue electo vicepresidente. Y él puede presentarse para presidente. Claro. Me dejo preocupado. Porque no es una reelección. En su caso no es una reelección. La reelección es cuando yo postulo al mismo cargo en la misma circunscripción electoral bajo el cual yo fui electo.
Queda bastante clara esa figura. Claro. Y es básicamente un tema de compromiso político, si es que termina honrando su palabra el presidente Vizcarra, diciendo Sí, que no o se sea, queda ni un solo día más allá del 28 de julio de 2021, que muchos temen que termine incumpliendo su palabra. Claro. Es un tema ya de compromiso. Si él ha señalado que no quiere postular, pues bueno, bienvenido sea. Y si lo quiere hacer, pues está usando su derecho a la participación. Es un derecho política. constitucional. Los derechos fundamentales son irrenunciables. Bien, el tema de Antauro Humala, antes que te vayas, aprovecho, Claro. el tema de Antauro Humala, ya creo que el tema de la posición del Jurado Nacional de Elecciones queda bastante claro con lo que nos estás explicando, y el tema del presidente Vizcarra también, pero el tema de Antauro Humala está condenado, y entre los requisitos básicamente para que pueda postular es que se pueda gozar de derecho de sufragio. Aquellos que quieren ser congresistas, tienes que gozar entre ser mayor de 25 años, ser peruano de nacimiento y además gozar del ejercicio pleno de sufragio. Sin embargo, él está con una condena. ¿Puede postular? En efecto, él goza de una condena, por lo tanto está imposibilitado de postular. No puede. ¿Y eso no conocen en Unión por el Perú que lo puso como número 1? Yo creo que lo han hecho por un tema de aprovechar la coyuntura que esto pueda generar a favor de su propia lista, ¿no? Y no hay ninguna sanción electoral para aquellos partidos que terminen incluyendo personas con condena que viene ejecutándose. Bueno, la única sanción que se le puede dar es el propio elector, no votando por esa lista. Las sanciones morales no funcionan en este país, lamentablemente. Eso es cierto, pero debería empezar a darse, ¿no? Debería el elector, bueno, gracias a la función que ha estado impartiendo el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, con relación al voto informado, me ha parecido una muy buena labor la que han estado realizando. Yo creo que ha habido más conciencia de los electores al momento de elegir en las últimas elecciones, ¿no? Producto de ello fue el caso de Lima, ¿no? Y que se han tomado muy en cuenta la experiencia y la capacidad del candidato, ¿no? Bien, Karin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias por tu presencia, ha sido muy ilustrativa tus explicaciones aquí en los estudios de UCI y sin duda alguna que la gente va a poder seguir sacando un poco sus análisis, sus explicaciones, sus conclusiones respecto al por qué el Jurado Nacional de Elecciones finalmente determina que sí pueden postular los disueltos. Pero ya saben, aquellos que consideran que el presidente Vizcarra no podría postular el 2021, en cierto modo la ley electoral no le impide. ¿La Constitución le impide, le pone alguna restricción, Karin? No. Tampoco. Bueno, si la ley no le prohíbe, menos la Constitución. Claro, ahí está bastante claro. Gracias por tu presencia una vez más. Ha sido Karin Guevara Rodríguez, especialista en temas electorales, acompañándonos aquí en Mañanas Informativas. Vamos en estos momentos a la información bastante curiosa. En la India, tú te casas, esperas un fiestón cuando termina la boda. Sin embargo, allí no sucedió eso, sino casi una masacre entre los familiares de los recién casados porque no se pusieron de acuerdo en la India qué tipo de música querían escuchar.